Hey, ¿qué pasa? Soy Jay, bienvenidos. Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un vídeo muy especial, ya que en este vídeo vamos a comentar sin spoilers y con spoilers, todo el mundo tranquilo, lo que ha sido para mí la película Dune Part 2, que se estrenó ayer y fui directamente al día del estreno porque llevaba muchísimos días, meses e incluso año y pico esperando esta continuación, ya que como bien sabéis, para mí la primera película fue una revelación brutal. He de poner en antecedentes a todos los hardcore fans de Dune, de los libros, las novelas, gráficas, las películas del 80 y pico, las series. Yo no conocía a Dune, así que este vídeo va a ser una opinión desde mi punto de vista personal y con cero background de Dune en cuanto a lore y demás, más allá de la película de Denis Villeneuve de hace un par de años y bueno, y actualmente la segunda, ¿de acuerdo? Así que se puede decir que soy fan o hardcore fan del ámbito cinematográfico contemporáneo de Dune. Así que ante cualquier cosilla que tenga que ver con los libros, con el no sé qué, con el no sé cuántos, así que ahora voy a comentar 4 puntitos en un ámbito sin spoilers, así que estáos tranquilos, yo os avisaré por aquí por algún lado cuando esté con spoilers o sin spoilers y así todo el mundo puede disfrutar de este vídeo hasta el punto que ellos quieran. ¡Empecemos! Bueno, a mí ya partimos de la base de que a mí la película me ha encantado, ¿de acuerdo? He vuelto a salir del cine abrumado, al igual que salí la primera vez que vi la primera parte. Obviamente para mí tengo que volver a verla más de una vez, no hace falta que sea todas las veces en el cine, pero tengo que interiorizar mucho más la película, ya que la primera vez que la ves, por norma general, sueles estar como un gato en un taller viendo cada escena, cada imagen, o este actor, este otro actor, este no sé qué, y a lo mejor lo que es la trama o interiorizar diálogos o cómo se van unificando los diferentes acontecimientos queda un pelín en un plano secundario, pero con los siguientes visionados podré profundizar muchísimo más. Pero así, en ámbitos generales, yo he de decir que salí muy, pero que muy contento del cine. También quiero dejar claro a la gente que se deje de historias en relación a titulares mainstream o clickbait que se van desarrollando a lo largo de estos días para vender un poquito la película, de que si es la mejor película de todos los tiempos, de que si es la mejor película de ciencia ficción de la historia, la mejor película de Denis Villeneuve. Olvidaos de toda esta vaina, vosotros tenéis una propia opinión, ir a ver la película y ya extraeréis vuestro punto de vista una vez que hayáis visto el material. No os dejéis guiar por las opiniones mainstream de otras personas, ni vayáis con una predisposición a ver algo que a lo mejor luego os puede decepcionar o no, según la idea que os hayáis montado en la cabeza. Así que mi opinión es, ¿te mola Dune? Vete a verla y extrae tus propias conclusiones. Con esto ahora ya es que sí, empezamos. Tal y como podíamos imaginar después de ver la primera película, aquí sería, o esta película sería como el camino que seguiría Paul Atreides dentro de la tribu de los Fremen para convertirse o no en el famoso Mesías o el elegido que ellos llevan tanto tiempo esperando. Por supuesto, en este camino de gloria y destrucción, nunca se sabe, hay que tomar una decisión, porque claro, Paul viene de haber sido traicionado deliberadamente por el emperador y los Harkonnen, habiendo eliminado al 98% de la casa Atreides, incluyendo a sus maestros, o eso piensa él, y a su padre, Leto Atreides. Así que Paul tendrá una decisión bastante importante dentro de este camino o este ascenso a los cielos. ¿Qué hará? ¿Convertirse en el nuevo Mesías y velar por la seguridad de Arrakis y de los Fremen? ¿O una vez en ese punto se cobrará la venganza que lleva tan clavada en el corazón? Yo creo que eso era un poco la premisa que estábamos más o menos esperando los fans mediante los trailers y más o menos el punto en el que nos dejó la primera película. ¿Habrá sido así? Y es que mientras que en la primera película tenía un toque muchísimo más místico y introductorio, donde nos presentaban las diferentes casas, los diferentes personajes, la manera de actuar de unos, de otros, la geometría, el plan de Arrakis con la especie, pues claro, esta segunda película es muchísimo más directa. Sí que es verdad que si te moló tanto o mucho el ámbito ese más, eso, místico, con música, con planos más artísticos, con un tono un pelín más lento, construyendo todo a fuego lento, en esta segunda película eso lo han dejado un poquito de lado, así que si eso fue lo que más te gustó de la primera, igual esta segunda te deja de ver un poco en ese aspecto, porque en esta segunda película ya
como es lógico al ser una segunda parte, dan por hecho que el espectador conoce mejor lo que es el entorno de los Fremen, la relación que tiene Paul Atreides con Chani, con Stilgar, etcétera, etcétera, y que somos conocedores de lo que ha ocurrido entre los Harkonnen y el Imperio respecto a Arrakis. Entonces, en ese aspecto van muchísimo más al lío, ¿de acuerdo? No dan tantas explicaciones, no se explica tanto la relación entre las diferentes casas y se centra bastante en lo que es el crecimiento de Paul dentro de lo que es la familia o el grupo de los Atreides y por supuesto en la presentación de personajes nuevos o mostrarnos cara al público personajes que se hablaba de ellos en la primera película pero que no les habíamos visto físicamente. Así que en ese aspecto tienes que tener en cuenta que esta película va a ser muchísimo más directa en ese ámbito. No se van a ir por las ramas con el lore y los ámbitos tan misticistas. La primera parte de la película podemos ver eso, la progresión de Paul dentro de los Fremen, cómo les van enseñando también diferentes tradiciones de ellos, herramientas, cómo digamos se va metiendo dentro de esta sociedad y a su vez iremos viendo cómo se van cumpliendo o no los pasos que hay en la profecía en los que digamos surgirá el famoso elegido. El segundo arco de la película será presentarnos exactamente lo opuesto. ¿Qué pasa con los Harkonnen? ¿Cómo van a reaccionar a ese último intento que tuvo Leto Atreides de acabar con su varón? ¿Harán algo al respecto? ¿Saben que Paul está vivo? ¿Qué está ocurriendo en Arrakis? Empezarán a recibir ataques más y más fuertes de los Fremen y empezarán a preguntarse qué está ocurriendo. ¿Tienen un nuevo líder? ¿Un nuevo seguidor? ¿Qué es lo que los motiva? Y aquí será donde nos presenten diferentes personajes que no habíamos visto en la primera película, como puede ser el emperador, la hija del emperador o el papel que interpreta Austin Butler, en este caso Feyd Rautha, que para mí es uno de los personajes más impactantes y más molones de esta segunda parte. Y el tercer acto de la peli, en el cual ya hemos visto la progresión de Paul y la presentación de los nuevos personajes de la parte villanesca, pues como se puede imaginar todo el mundo, será la unificación de estos dos bandos. Veremos cómo se desarrolla, veremos qué ocurre cuando estas dos facciones, digamos, entre comillas, se encaran una a la otra y tendréis que descubrir cómo se desarrolla, pues, esa unificación. Llegarán a un acuerdo, se pelearán, morirá alguien, habrá una nueva guerra, se organizará todo mejor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se cumplirá la profecía? ¿Las visiones de Paul tenían algún tipo de relación con la realidad? ¿Se están cumpliendo? ¿Qué decisión toma Paul? Por supuesto, este será el hilo conductor más o menos de toda la película y he de decir que a mí, repito, me ha gustado bastante, es diferente a la primera, es más directa y deja de lado ámbitos más filosóficos o tan así místicos, aunque sí que es verdad que en esta segunda hay una carga muy potente de un ámbito más bélico, político y religioso, así que en ese aspecto quien le embolen un poquito esas trazas o esas ramas en esta segunda peli, pues lo disfrutará porque será todo mucho más directo y al grano. No os preocupéis, no voy a hacer ningún tipo de spoiler más, esta es mi opinión sin spoilers, creo que está bastante bien construida, tengo conocidos que se le ha hecho lenta en algunos momentos, a mí personalmente me ha gustado el ritmo que han llevado, dividiéndolo en estos tres arcos que os he contado, creo que ha sido bastante ameno, o sea, ver a Paul un ratillo, ver a los villanos un ratillo y luego ver la unificación de los dos me ha parecido pues un orden lógico y que me parece bastante fresco. A mí personalmente la película dura 2 horas y 46 minutos, me ha parecido que ha durado 1 hora y media, la verdad, no voy a ir así de flipado, pero sí que es verdad que no me ha parecido que he estado 3 horas en el cine, así que en ese aspecto no tengo mucho más que decir, os recomiendo que la veáis y que, bueno, que asumáis vuestras propias conclusiones. Sí que voy a destacar un punto un pelín negativo, que no es directamente de la película, pero sí que es verdad que peca un poquito de lo que hemos comentado ya más de una vez, que en los trailers, pues al final te cuentan un poco todo lo que vas a ver en la peli. Hay que recordar que para esta peli salieron 3 trailers de casi 3 y pico minutos cada uno, y quieras o no, bien es cierto que la película se guarda diferentes giros de guión y datos concretos que a mí personalmente me han dejado con el culo torcido y que por supuesto aquí no voy a comentaros, pero luego lo que es el orden de la película o de los acontecimientos que vamos a ir viendo, pues más o menos te lo han contado todo en los trailers, así que tener cuidado con eso. Repito, aún así, habrá sorpresas, pero más bien dentro de la trama o de revelaciones entre personajes más que de lo que ocurre en la película. Lo que ocurre en la película más o menos ya lo habréis visto con los trailers. Eso sí, madre mía, a ver cómo se desarrolla la tercera parte, porque repito, hay cosas que me han dejado con la puta boca abierta. Ya veremos cómo se desarrolla. Y ahora, en el ámbito con spoilers, en lugar de a lo mejor
ir paso a paso recorriendo todo lo que ocurre en la película, voy a ir comentando pequeñas pinceladas de los diferentes personajes y ahí ya, digamos que extraeremos un poquito mi opinión personal sobre su actuación en la peli y si hay que destacar algo que se pueda considerar spoiler será dentro de cada uno de los personajes. Así que empecemos. Nos presentan al personaje de Florence Pugh que se llama Irulan Corrino o Corino, no sé exactamente cómo es el apellido, que básicamente es la princesa o hija del emperador. Bien es cierto que ella tiene un papel un poco más como, no sé si mediador, pero un poco más calmado respecto a la situación que se está viviendo. Tiene un poco más de temor a lo que está ocurriendo en Arrakis con los Fremen, con Boabdil. ¿Quién es Boabdil? Lo sabremos enseguida. Y siempre tiene como un pequeño escudo, ¿no? Está siendo entrenada por las Bene Gesserit, es hija del emperador y siempre va a estar un poco más pendiente de que no le pasa nada a su padre y de que intente hacer las cosas bien y evitar una gran guerra. Ya veremos cómo se desarrolla. A mí personalmente el personaje me ha gustado, pero tampoco me ha sorprendido. No creo que realmente que Florence Pugh haya hecho el papel de su vida. También es cierto que no hay muchas frases, está correcta, pero no es un personaje como tal que para mí destaque mucho dentro de la película, más allá de la importancia como personaje y de la estética, pero realmente no creo que tenga diálogos o momentos gloriosos dentro de la peli, lo cual no es que esté mal, sino que dentro del guión no encajaban ahí, así que ahí tenemos a Florence Pugh. Rebecca Ferguson, Jessica Atreides, la reverenda madre. Ojo, cuidado el personaje de la madre de Paul Atreides, porque ya es cierto que en la primera película las Bene Gesserit tienen algo oscuro, algo traman, no se sabe realmente en qué lado están, porque tanto en la primera película como en la segunda siempre están pululando por todas las casas, tanto con los Harkonnen como con los Atreides como con el emperador, siempre hay alguna Bene Gesserit por ahí, así que me hace pensar realmente a mí que las verdaderas villanas de toda esta historia son estas monjas intergalácticas, porque parece como que están siempre un paso por delante, ¿no? Como hilando un pequeño plan para unificar las diferentes casas o para que ellas tengan cierto control de todas las casas, no sé, yo creo que hay algo oscuro dentro de este grupo de señoras y justamente con la madre de Paul no va a ser lo contrario. En la primera película sí que es verdad que parecía que simplemente se limitaba a darle enseñanzas de las Bene Gesserit, pero en esta segunda película, mientras que Paul rechaza en todo momento la idea, bueno, en todo momento, en un primer momento, la idea de ser el nuevo Mesías de los Fremen, mientras este está haciendo misiones e historias, la madre se dedica únicamente a comer la olla al pueblo para ensalzar la figura de su hijo, así que, en cierto modo, no sé si eso se puede considerar un acto villanesco, no sé. También hay un punto muy importante, que es el hecho de que esté embarazada. La futura hermana de Paul Atreides creo que va a tener un papel muy relevante y ya el hecho de que en teoría no, realmente es así, el hecho de que ya se esté comunicando la niña, el feto en la tripa con su madre, me da mucha inquietud y quiero saber cómo se desarrollan los acontecimientos de esta muchacha, que ya la comentaremos más adelante en este propio vídeo, porque ha habido una revelación muy guapa con una de las actrices. Así que bueno, lo dejaremos un poquito más por ahí, pero sin duda alguna, uno de los puntos, ojo, que ha sido de estos que me han dejado con el culo torcido, es la revelación de que Jessica Atreides realmente es la hija de Vladimir Harkonnen, el maldito varón de los Harkonnen. Por lo tanto, el varón de los Harkonnen es el abuelo de Paul Atreides y por ende, Paul Atreides tiene una mezcla de sangre entre Atreides y Harkonnen, una auténtica locura que a mí personalmente, no sé a vosotros, me ha dejado con el culillo torcido y con la boca así en el cine. ¿Cómo desarrollarán o explotarán la relación sanguínea con los Harkonnen? Ya veremos. Bueno. Christopher Walken, menudo actorazo mítico, no hay ninguna sorpresa en este aspecto. Mucho se hablaba en la primera película del emperador, el imperio, pero nunca se nos mostraba, no tenía ni idea de por dónde iban a ir los tiros y en esta segunda película finalmente tenemos su presencia ahí. La verdad, pese a ser un personaje bastante calmado, me ha gustado mucho. También, por supuesto, la cara y la mirada y el poder de actuación de Walken pues hace que este personaje resalte. Me gusta mucho porque, pese a no aparecer 200.000 escenas en la película, cada frase, el matiz, la mirada que pone, pues deja entrever un personaje muy potente y tengo ganas de ver cara al futuro cómo lo desarrollan o a ver si se queda en un ámbito un poquito más stand-by. Pero a mí, su actuación y la manera de intimidar únicamente con una mirada me ha fascinado. Un 10. Una cosa que tampoco era tampoco una sorpresa, porque el nivel de actorazo que interpretaba a este personaje, pues ya dejaba ver que iba a ser algo guapo. Así que el emperador, brutal. Léa Seydoux, ojo, es una Bene Gesserit llamada Margot
Fenring, si no voy equivocado. Es un personaje nuevo que no aparecía en la primera película y volvemos a tener aquí una ligera conexión con lo que he comentado antes. Las Bene Gesserit están por todos lados, en todas las casas. Parece que tienen un plan para gobernar algo. Hay algo oculto ahí que creo que cara al futuro será la gran revelación de Dune parte 3, si no va a ser ya más adelante. Pero la única participación que tenemos de esta muchacha en la película, que si no la conocéis es la actriz que hace de Fragile en Death Stranding de Hideo Kojima, y básicamente esta chica la vemos como analizando esa especie como de regalo de cumpleaños que le hacen a Feyd Rautha, que es el personaje interpretado por Austin Butler, esa especie como de coliseo en blanco y negro, cómo le analiza y cómo en cierto modo le seduce. ¿Para qué? Pues efectivamente para dejarla preñada de una futura niña, que después en la reunión que tiene con el resto de Bene Gesserit es supuestamente el plan que tenían, que se acostara con este muchacho para que quedara preñada y engendrara una hija del Navarón de los Harkonnen. No sabemos también cuál va a ser el objetivo del futuro, pero a mí ya me hace pensar que cara a futuras películas más allá de la tercera, si es que continúa la historia de Dune, que yo desconozco, es probable o es posible que las futuras protagonistas puedan ser la hija de Jessica Atreides versus la hija de Margot Fenring. El bien y el mal, ya veremos, o el mal y el mal, porque con esto de las Bene Gesserit nunca se sabe. Bueno, comentar aquí el papel de Stellan Skarsgård, ¿de acuerdo? El varón Harkonnen, ¿de acuerdo? Vladimir Harkonnen. Sí que es verdad que a mí personalmente, aunque me guste mucho, me ha gustado más este personaje en la primera película. Bien es cierto que en la primera película, repito, le daban un tono más místico, más calmado, más amenazador. Como que me acojonaba más en la primera película, y en esta segunda, las pequeñas participaciones que ha tenido lo he visto un pelín más luminoso, ¿no? No me ha generado tanto temor, ni me ha parecido que tenga unas frases tan memorables, y en cierto modo para mí lo han nerfeado un pelín en esta segunda peli, pero claro, es que había la participación de nuevos personajes villanos y claro, no podían ser todos igual de épicos. Aún así, me ha gustado mucho su actuación, lo hace muy bien, pero sí que es verdad que es uno de esos personajes que me llamó más la atención en Dune parte 1. Aún así, Skarsgård, muy bien, tú y tus hijos sois unos máquinas, menos en el cuervo. Dile algo a Bill, joder, dile algo. Tenemos el personaje de Dave Bautista, Glossun Ravan. Bien es cierto que este personaje un poquito ni fu ni fa, ¿no? Tanto en la primera película como en esta segunda se deja claro que es un personaje como muy infantil, muy inmaduro, pese a su envergadura y lo fuerte que es, y a lo mejor la presencia física y visual del personaje es más bien una especie como de niñato, ¿no? Las ratas, está todo el rato llorando y como que se nota que no tiene mucho de aquí, ¿no? Como que es más de actuar con violencia, y eso hace pues que sea bastante torpe e inútil en ciertas situaciones. Y bien es cierto que en esta segunda película destacan esos factores más negativos del personaje. Repito, me ha gustado la participación de Dave Bautista, me ha gustado el personaje, pero se nota que es una especie como de personaje que está creado para destacar la figura de Feyd Rautha, que es su hermano. O sea, es como que es el hermano que la lía parda para que el otro destaque. Así que dentro de lo que es su función lo hace bastante bien, pero por supuesto al hacerlo de esa manera hace que no sea un personaje a nivel historia muy memorable, pero su participación es necesaria. Así que Ravan, muy bien. Josh Brolin, Gurney Halleck, uno de los maestros de Paul Atreides en la primera película. Me ha gustado verlo, pero otra vez, al igual que el personaje del varón, en esta segunda película pues no he sentido la misma intensidad que en la primera, ¿no? En la primera tenía una presencia física más intimidante, rapado, muy serio, como con muchas ansias de violencia, de ira, de guerra, y en esta segunda película también es así, pero claro, al estar dentro de un concepto un poco más de asimilar el papel de Paul dentro de los Fremen, pues ese nivel de violencia o intensidad se ha reducido un pelín. Repito, no quiere decir que no me guste, pero no es tan intenso como en la primera, aunque aún así me ha gustado muchísimo cómo defiende a Paul en cualquier situación, y me ha llenado también así un poquito el pechito cuando hacen referencia en cualquier momento a la casa de Atreides. Se nota que ama mucho a su casa y se nota que es un hombre de honor respecto a los Atreides, lo cual creo que se ha representado muy bien en esta segunda película. Y luego, por comentar personajes ya obviamente conocidos, pues tenemos Javier Bardem, ¿no? Stilgar, digamos el líder en un principio de los Fremen, que a mí me ha encantado en esta segunda película, pese a que en la primera era muy serio también y muy intimidante. Creo que en esta segunda película se saca el rabo, tiene muchísimo más protagonismo en esta segunda película respecto a la primera, y la actuación para mí es muchísimo más fresca y más grande en todos los aspectos, ¿no? En esta segunda película tenemos un Stilgar serio, bélico, dramático, gracioso, fanático, religioso, o sea,
tiene muchas facetas y la actuación de Bardem me ha parecido brutal. ¿Cómo puede pasar de ser un líder serio y claro a un maestro más estilo Yoda, a un fanático religioso en plan eufórico porque la profecía se va cumpliendo poco a poco? No sé, me ha parecido que se ha sacado el rabo y me atrevería a decir que es una de las mejores actuaciones de esta segunda parte. Javier Bardem, muy, pero que muy bien. Luego tenemos a Zendaya, Chani, brutal. A mí me ha encantado. Bien es cierto que una de las críticas de la primera película es que mucha gente esperaba ver al personaje de Chani muchísimo más, porque era la que salía más en los trailers y estaba en la mente de Paul y no sé qué, y al final nos dejaban ver realmente un par de minutos cara al final de la primera película. Obviamente en esta segunda es una protagonista principal, me ha encantado y tiene un papel muy complicado, porque ella no cree en la profecía, ella cree en Paul, cree en los Fremen, y digamos que ver cómo se forja ese amor entre los dos y cómo a la vez ella tiene que luchar contra el ansia de poder que puede tener Paul a raíz de los seguidores que tiene, de las movidas que le meten en la cabeza, de la famosa profecía, que en realidad es una especie como de patraña creada por las Bene Gesserit. No sé, me ha parecido una actuación muy buena y es que a mí Zendaya me encanta, ¿de acuerdo? Zendaya a día de hoy, a nivel actriz femenina, en todos los sentidos que os podéis imaginar, es mi favorita. Así que cualquier cosa que haga, siempre voy a tener que decirla, con un tono subjetivo más que objetivo, pero la verdad creo que está muy bien y creo que el personaje de Chani está muchísimo más desarrollado en esta segunda peli que en la primera. Creo que va a tener un papel vital cara a la tercera película, porque en esta segunda bien es cierto que se da a entender como que Paul va a tener que dejarla de lado para unificar poderes con, en este caso, el personaje de Florence Pugh, pero bien es cierto que si recordáis la primera película, Paul tiene una visión de futuro en la que están descendiendo en una nave gigantesca sobre un planeta que creo que es Caladan, y se abre la puerta de la nave y ahí podemos ver a Paul con un traje negro súper oscuro junto a Chani, ambos con los ojos azules, no sé, como si se hubieran vuelto a unir. Ojo al dato, creo que Chani va a ser un personaje muy, pero que muy importante cara a la tercera parte. Ya lo veremos, pero a mí la actuación de Zendaya me ha parecido también de las mejores de la peli. Y por supuesto, cara a, digamos, ensalzar las dos figuras más importantes para mí de la película, tenemos, por supuesto, a Timothée Chalamet interpretando a Paul Atreides, o a Paul Boabtib Usul, o el último y nombre definitivo que será el de Paul Muad'Dib Atreides. Y por otro lado, repito, tenemos a Austin Butler interpretando a Feyd Rautha, que es el hermano de Ravan, el sobrino de básicamente Vladimir Harkonnen, y a su vez el primo de Paul Atreides, después de la revelación de saber de que Vladimir es el abuelo de Paul y padre de Jessica Atreides. Una auténtica locura, pero repito, aquí es que esto está hecho para que la gente se meta, ¿no? O sea, quien no sobrevivió a la primera peli no se puede meter en esta segunda, y quien se meta en esta segunda sin no tener ni idea de la primera peli, simplemente porque hayan dicho no, que es una peli de acción muy guapa, hay momentos en cuanto a líos de faldas dentro del palacio que se van a quedar locos y no se van a enterar de la película, porque como podéis ver ya aquí, hay un lío entre primos, abuelos, tal, no sé qué, te mato o no te mato, que como no estés con el lore más o menos aquí instaurado en tu mente, no te vas a enterar de nada. A mí el papel de Austin me ha encantado, creo que ha sido el villano más reseñable de las dos películas, me ha parecido espectacular, había momentos que me acojonaba de verle en el cine, pese a saber que era el actor de Elvis, pero es que tiene una actuación muy buena, muy salvaje, muy despiadada, se nota que es un tío que está loco y que solo busca sangre y poder. Y sí que el punto negativo que destacaría, pero que entiendo que es lógico y que se unificará por otras vías en las siguientes películas, es que su participación, pues bueno, ha quedado claro que salvo alguna locura, va a ser solo en esta segunda película, así que bueno, ya veremos cómo se desarrolla, pero sí que me ha dado pena saber que no vamos a tener en principio más de este personaje en otras producciones, pero aún así, lo que es su participación en esta segunda película me ha parecido excelente, muy guay. Y eso, es un punto negativo el pensar que no vamos a tenerle más después del enfrentamiento que tiene con Paul, pero bueno, así son las cosas, pero por lo menos hemos tenido un enfrentamiento bastante intenso entre los dos personajes principales, aunque tal y como he comentado al principio del vídeo, la gran mayoría de cosas ya se habían revelado en el tráiler, lo cual ahí, punto negativo para los del tráiler. Pero aún así, Feyd Rautha, Inart, ¿a qué esperas, hijo? Que me voy a comprar dos. Luego tenemos al personaje de Paul Atreides, una progresión de personaje espectacular. Me vi recientemente la primera película y no tiene absolutamente nada que ver con esta segunda. En la primera película se le ve inseguro, se le ve como un niño delgadillo, miedoso, no sabe, está totalmente perdido. Y en esta segunda película le vemos ya desde un primer momento como muy serio, muy maduro, muy concentrado, sabiendo lo que quiere, amando a Chani,
asumiendo su rol entre los Fremen, intentando evitar la masacre que ve en sus visiones si él viaja al sur para tomar el poder de los Fremen y, digamos, elegirse como el Mesías. Pero vemos cómo el destino poco a poco le va llevando a ese camino y vamos viendo cómo él va tomando el rumbo que el destino le propone. Y la verdad, no sé hasta qué punto se va a desarrollar el papel de Paul. Yo tenía miedo de que se convirtiera realmente en una especie como de antihéroe o villano, ¿no? Al final, como que siguiendo la senda de la masacre, ¿no? Es decir, el poder, convertirse en el Mesías haciendo que todo el mundo muera. No sé, ya veremos. De hecho, eso para mí ha sido otro de los puntos que me ha volado la cabeza, ¿no? Porque todas las visiones que teníamos de, no, el Mesías, el futuro, una gran guerra, mucha muerte, no sé qué, parecía, yo creo que daban a entender al público que se referían a la batalla final que habría entre Fremen y Harkonnen para vengar a Leto o para, digamos, simplemente recuperar el planeta, y no es así. Es la batalla que va a haber cara al futuro con el resto de casas galácticas que no han aceptado a Paul Muad'Dib Atreides como el líder, tanto de los Atreides como de los Fremen, como de para arriba como de para abajo. Así que eso será realmente la gran batalla, y eso para mí fue un giro de guión espectacular. Así que ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, porque me ha volado a la cabeza que el tema de los Harkonnen en cierto modo se haya cerrado y que realmente la batalla vaya a ser con otras casas. Va a haber una gran cantidad de personajes nuevos que nos va a volar la cabeza seguro, y ya teniendo en cuenta todo este casting que ha habido para estos personajes, miedo me da a saber qué personajes o qué actores interpretarán a los futuros villanos o personajes X de otras casas. Yo ya tengo en la cabeza Tom Hardy, Cillian Murphy, no sé qué, para arriba, para abajo. Ya veremos cómo se desarrolla, pero esto puede ser un bombazo y sin duda alguna para mí es el gran spoiler, ¿no? Es el de la gran noticia de esta segunda película, ¿no? El que la batalla real vaya a ser contra el resto de casas y que los Harkonnen ya sea algo secundario. Para mí eso ha sido brutal. Y por último, destacar el papel de Anya Taylor-Joy, una auténtica sorpresa para el espectador. Hemos de recordar que no salía en ningún tráiler, en ninguna nota de prensa, en ningún cartel, en ningún para arriba, en ningún para abajo, y finalmente el día oficial de la premiere de la película apareció en la alfombra roja formando parte del elenco de actores que participan en la película, haciendo que la gente dijera "What the fuck, ¿qué hace esta tía aquí?". Yo, en cuanto la vi ahí, que me encanta la actriz, tuve dos pensamientos. Uno, o tiene un personaje muy pequeñito y simplemente es anecdótico y por eso han querido reservarla para el final, para no generar un hype que a lo mejor no tenía nada que ver, o por el contrario, igual es un personaje muy pero que muy importante que se han querido guardar en la manga para sorprender a la gente. Y es una especie de combinación de los dos, al menos en esta segunda película. Porque a medida que avanzaba el film, y no aparecía, y no aparecía, y no aparecía, y la madre de Paul le decía que podía contactar y hablar con su hermana aún en el vientre, no sé qué, de repente dije yo dentro de mí, como esta muchacha sea la hermana de Paul Atreides, me cago aquí en el cine. Y efectivamente tuve que ir a limpiarme el ojete, porque en las visiones que tiene Paul después de beber el agua de la vida azul extraída del gusano este chiquitico, bien es cierto que es eso, aparece una visión de Anya Taylor-Joy, ya mayor, ya con la edad de la actriz, en la que se gira y da a entender eso, que es la hermana de Paul y que le quiere. Menuda locura. No sé cómo van a desarrollar esto. Entiendo que en la tercera película no va a ser. Yo creo que continuarán la historia de Paul. Repito, no sé cuál es la historia del Mesías que quiere, digamos, contar en cines Denis Villeneuve, porque él ya ha dicho que él quiere contar la historia de Paul Atreides, 3 películas, y que si luego continúa el tema, no será con él como director. Entiendo que en esta tercera película la hermana de Paul aún no aparecerá, porque si no, tendría que ser un salto temporal grandísimo y tendrían que maquillar a los actores jóvenes para parecer más viejos. Pero no sé si ella va a ser la protagonista cara al futuro, por si hacen a lo mejor la 4, la 5, la 6 o lo que haga falta. Pero sin duda alguna, la participación y revelación de Anya Taylor-Joy como la futura hermana de Paul Atreides ha sido otro de esos puntos que a mí me ha dejado boquiabierto. Así que ojo, ojo, ojo. Y en cuanto a chorraditas negativas que destacaría de la película, pues que hay ciertas cosas que a lo mejor no explica muy bien, ¿no? Cuando están atacando las naves del emperador, una vez que ha llegado ahí a la Tierra, vemos un montonazo de explosiones, de muerte, 2 ejércitos enfrentándose, y de repente en la película, en cuestión de 1 minuto y 30 segundos, ya tenemos a Paul Atreides y a toda su séquito de personas en el propio, digamos, sala del trono del emperador. Como que parece como que el trayecto entre la batalla y llegar a esa sala ha sido de 1 minuto y medio. No lo explican, no son chorraditas, conveniencias del guión, pero un poco extraño. Luego, por ejemplo, cuando Ravan ataca supuestamente la ciudad en la que están escondidos los Fremen, que lanza 570 millones de misiles, de repente aterrizan y de ahí, de entre los escombros, aparece Paul y todo su séquito sin ningún rasguño.
es una especie de justificación que no explican cómo ha podido sobrevivir a todo ese bombardeo, simplemente lo dan por hecho y son chorraditas que dices, bueno, podrían haberme explicado un poco más. O por ejemplo, Josh Brolin enfrentándose a Ravan hace referencia a cómo en la primera película está a punto de morir por enfrentarse a él, cómo le raja la cara, etcétera, etcétera. No sé, son cosas que realmente no hemos visto y tenemos que deducirlas, y que estaría guay que a lo mejor las hubieran enseñado. Realmente no sé si hay una versión extendida de la primera, pero que yo recuerde no, pero podían habernos hecho entender esa relación de odio entre algunos personajes, que luego de hecho se enfrentan entre ellos y, bueno, está guapo el enfrentamiento, pero no tienes tampoco una idea mental de ese odio que puede haber entre ellos. Es en plan, vale, se pelean porque este es el bueno y este es el malo, pero más allá, sin más, no, me he hecho esta cicatriz, pero a ver cómo te la hace. No sé, hay ciertas cosillas que se han ahorrado a lo mejor para agilizar la película, o repito, quién sabe si a lo mejor en el futuro sacan una versión extendida, no lo sé, pero ya te digo, son los pequeños puntitos así un poco más negativos que yo destacaría, pero como podéis ver son chorradas. La película como tal, brutal, las actuaciones, brutal, la ambientación, brutal, la música, brutal, y Denis Villeneuve, brutal. He visto ayer la segunda y ya estoy deseando que saquen la tercera película, así que ya está, sin más dilación, esta ha sido mi opinión con spoilers y sin spoilers de Dune Part 2. Así que tú, concretamente tú, ¿qué opinas?